Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste el nuevo Galaxy S24 y quieres sacarle el máximo a tu teléfono, en este video te estaré contando varios trucos y tips, así que comencemos. Antes de empezar te quiero recordar que ya aquí en el canal tenemos un video hablando de todas las nuevas funciones de inteligencia artificial que tiene tu teléfono y abajo en la descripción de este video como también en el comentario fijado encontrarás más videos para trucos de cámara de tu nuevo teléfono. El primer truco que quiero compartir contigo es enfocado en la parte de la batería, algo bien importante para muchas personas, y te estaré enseñando nuevas funciones para que tu batería pueda durar mucho más tiempo. Para poder hacer eso vamos aquí a la parte de configuración, vamos a bajar hasta llegar prácticamente hasta la parte final en la parte de cuidado del dispositivo. Aquí vamos entonces a la parte de batería y ahora tenemos una nueva opción llamada protección de la batería. Una vez entramos aquí, ahora tenemos tres opciones para poder cuidar la batería de nuestro dispositivo. La primera sería una bastante básica que simplemente cargaría hasta 100% la batería y cuando baja el 95% pues entonces ahí estaría otra vez cargando el teléfono hasta el 100%. La adaptable es algo que habíamos escuchado ya anteriormente y lo que hace es que va a cargar hasta 80% mientras estás durmiendo y dependiendo de tus patrones, la alarma y mucho más, pues entonces utilizará esos últimos minutos antes de que te despiertes para cargar ese último 20% de la batería para que no se quede constantemente al 100%. Y la última función sería prácticamente una protección máxima, que es que entonces el teléfono no cargará más allá del 80% para de esa forma proteger tu batería bastante. Recuerda que mantener tu teléfono constantemente hasta el 100% es lo que va a hacer que la batería no dure tanto tiempo a largo plazo, así que si quieres que tu teléfono te dure por mucho tiempo y que la batería esté en muy buenas condiciones, asegúrate de añadir algunas de estas funciones y encenderlas en tu Galaxy S24. Aunque tu teléfono hoy día es nuevo, es muy importante que sepas cómo saber dónde es que está la información de la condición de batería. Para poder saber eso vamos aquí a la carpeta de aplicaciones de Samsung, vamos a la aplicación de Samsung Miembros y aquí es posible que tengas que iniciar sesión, pero si no vamos aquí a la parte de asistencia y le vamos a dar aquí a la parte de diagnóstico del teléfono. Aunque puedes hacer un diagnóstico completo, nosotros nos vamos a enfocar en la parte del estado de la batería. Vamos a ir aquí y el teléfono hará un análisis y determinará, obviamente tu teléfono es nuevo, pero dice que el estado es normal y que la capacidad es de 4000 mAh, la capacidad de tu teléfono nuevo, así que ten esa información bastante pendiente durante los próximos meses, quizás luego de un año, para que sepas que también está la batería de tu teléfono. Tu nuevo Galaxy S24 tiene una función bien importante para la parte del micrófono y para poder activarla vamos aquí a la parte de configuración rápida y vamos a la parte de modo de micrófono y ahora el teléfono te permite escoger entre tres opciones, una estándar, resaltar voz para que el teléfono solamente recopile tu voz, algo que será sumamente importante si estás en un escenario con mucho ruido, pues esta función debes activarla, y la de espectro completo es para que se pueda escuchar todo lo que está pasando a tu alrededor. Ya eso dependerá de lo que tú quieras activar, pero muy importante esta parte de resaltar voz si estás en un escenario con mucho ruido. Con la más reciente actualización de One UI 6.1, Samsung ha removido una función de la parte de navegación y te estaré enseñando qué es lo que está pasando y cómo cambió tu teléfono. Vamos aquí a la parte de ajustes y vamos a ir a la parte de pantalla y vamos a la parte de los botones. Aquí yo tengo la barra de navegación, pero puedes activar los botones si quieres. Aquí puedo activar los botones como funcionaba anteriormente o ir directamente a la parte de gesto de deslizamiento. Como puedes ver, ahora no está la tercera opción de que te permitía deslizarte entre los diferentes lugares para ir hacia atrás o activar el modo de multitarea. Ahora tienes que utilizar esta barra con los gestos tradicionales, como quien dice vas aquí a ir a activar el modo de multitarea, o para ir hacia atrás pues simplemente te deslizas de izquierda a derecha sobre la pantalla. Aquí estoy yendo hacia atrás para que entonces puedas utilizar este sistema de la barra de navegación. Tu nuevo Galaxy S24 llega con una función que le permite mostrar el fondo de pantalla aun cuando tiene la función de pantalla siempre activa. Vamos a activarla yendo a la parte de configuración y bajamos hasta la parte de pantalla de bloqueo y pantalla siempre activa. Aquí escogemos esta opción y aquí, como puedes ver, te está dando una vista previa de cómo es que realmente se vería este formato de una pantalla siempre
siempre activa mostrando el fondo. Aquí te estaré enseñando cómo se ve en el mundo real, pero la parte más importante es que si quieres puedes apagar esta función para que solamente se vea la hora, las notificaciones y más, y que no se vea el fondo de pantalla. Pero hay un pequeño truco, y es que si utilizas una foto de una persona en este modo de pantalla siempre activa, tienes más opciones para poder cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo. Vamos a dejar el dedo apretado aquí en la pantalla de inicio, apretamos aquí en la parte de fondo de pantalla, vamos a la parte de la pantalla de bloqueo y ahora vamos a escoger fondos de pantalla, y aquí obviamente pues tendrías que buscar alguna foto de alguna persona, ya sea tú, tu pareja, etcétera. Vamos a escoger esta foto simplemente para ver un ejemplo. Una vez tengo esta foto, a mí me gusta colocarla quizás un poquito más debajo de la hora, pero como puedes ver aquí tenemos varias opciones. Puedes escoger un marco y aquí el teléfono automáticamente estará colocando mi foto la foto de la pantalla de bloqueo en diferentes marcos para resaltar quizás que se ve un poquito la cabeza, así el pelo, para que pueda aparecer con un efecto de 3 dimensiones. Una vez hagas esto, pues vas a tener unas opciones diferentes en el menú anterior de la pantalla siempre activa. Ahora en esta parte de la pantalla siempre activa vas a tener una opción de borrar fondo, y como puedes ver en la imagen, ahora el fondo ese azul que teníamos anteriormente no se estará viendo cuando tenga la pantalla siempre activa, solamente se verá el marco que creamos anteriormente y esa persona que parece, ¿verdad?, que está saliendo de este marco. Obviamente si activas la función de que no tengas ningún marco, pues se verá solamente la persona y el teléfono automáticamente recortará alrededor de la persona que aparezca en la pantalla de bloqueo. Las funciones de fondos de pantalla de bloqueo no terminan ahí, ya que Samsung ha añadido una nueva función que todavía está en parte beta, todavía no está finalizada, pero te voy a enseñar cómo la puedes activar para que la puedas probar en tu teléfono. Vamos a la parte de ajustes y en la parte de funciones avanzadas vamos a la sección de laboratorios, y ahora podemos activar una nueva función llamada fondo de ambiente de la imagen. Aquí ya viene activada, pero la puedes encender directamente aquí, y es que el teléfono estará colocando elementos del clima como lluvia, nieve, también si por ejemplo está de día o de noche, sobre esa foto de una persona que tengas en la pantalla de bloqueo. Para poder disfrutar de esta función dejamos el dedo apretado sobre la pantalla de inicio, apretamos aquí la parte de fondo de pantalla y estilo, y vamos a seleccionar la opción de cambiar fondos de pantalla, y aquí el teléfono nos llevará a la parte de creativo. Vamos a seleccionar esta área y vamos a seleccionar ambiente de la imagen. Aquí, como vimos y te mencioné, la parte de la nieve, etcétera, aquí es muy importante que selecciones una foto de una persona, como te mencioné anteriormente. Vamos a seleccionar esta foto de mí, ¿verdad?, para que puedas ver cómo se ve el efecto. Voy aquí a bajar un poquito para que puedas ver esta función de cómo se ve. Vamos aquí a apretar el botón de reproducir para que puedas ver los efectos y cómo se aplican directamente a la foto de una persona. Aquí puedes ver la lluvia, vas a ver ahora un poco de nieve, y el teléfono automáticamente la colocará hasta detrás de la persona, porque puede segmentar las partes de esta foto para que le dé un efecto más tridimensional. Y como te mencioné, dependiendo de la hora del día, también estará cambiando un poco esta imagen de la pantalla de bloqueo. Tu nuevo Galaxy S24 llega también con una nueva serie de widgets que puedes tener en la pantalla de bloqueo, y vamos a enseñarte cómo se activan. Vamos a dejar el dedo apretado aquí en la pantalla de inicio, le damos fondo de pantalla, seleccionamos la pantalla de bloqueo, y ahora debajo de la hora tenemos una sección llamada widgets, y una vez toquemos esa sección vamos a tener acceso a varios widgets. Obviamente todo dependerá de las aplicaciones que tengas, pero digamos que quiero añadir el de la batería para que puedas saber cómo es que está la condición de tu teléfono. Vamos a añadir en la parte de calendario para que puedas saber cuál es el próximo evento, y en la parte de clima, algo que para mí es bien importante, vamos a añadir el porcentaje de precipitación. Y una vez tengamos esto listo, le damos aquí hecho, y vas a poder ver estos widgets en la pantalla de bloqueo para que puedas tener acceso a más información sumamente rápido, y algo que también vas a poder ver en el modo de pantalla siempre activa. El Galaxy S24 llega con una nueva tecnología de pantalla que le permite hacer mucho más, y aquí te estaré enseñando lo nuevo que puedes hacer. Vamos aquí a la parte de configuración y vamos a ir a la sección de pantalla, y una vez estés aquí vamos a bajar hasta la parte de tono de color adaptable. Aquí puedes encender esta función y el teléfono utilizará las cámaras del teléfono para entonces ver las temperaturas en la que está la iluminación de tu cuarto o donde sea que te encuentres, para entonces cambiar la temperatura de la pantalla para que se vea un poco más natural el tono de la pantalla dependiendo de donde te encuentres, para que sea un poquito más fácil para tus ojos. Con tu nuevo teléfono también llega una nueva forma de poder compartir archivos, ya que Google y Samsung se han unido
para crear un mismo sistema para poder compartir archivos y fotos llamado Quick Share. Así que ahora cuando aprietes el botón de compartir tendremos esta nueva sección llamada Quick Share. Ya no vas a tener dos opciones de Nearby Share y Quick Share, ahora solamente vas a tener una opción y aquí es prácticamente lo mismo. Le puedes apretar este botón para entonces ver los otros dispositivos que están cerca de ti, compartir con otros dispositivos que no sean de Samsung, incluso también subir ese archivo o esa foto a la nube para poder compartirlo utilizando códigos QR. Así que ahora en tu teléfono tienes una nueva forma de poder compartir fotos y archivos. Bueno, ya te enseñé muchas nuevas funciones de tu Galaxy S24, pero ahora te voy a enseñar otras funciones sumamente útiles que aunque no son nuevas, son para mí sumamente importantes. Lo primero que debes hacer en tu Galaxy S24 sería configurar esta parte de la configuración rápida. Para poder hacer eso, una vez estés aquí en la parte de las notificaciones, te deslizas otra vez y ahora vas a poder apretar este lapicito para entonces modificar tanto la configuración rápida en el primer paso como también la función expandida. Vamos a primero modificar la versión sencilla, le damos aquí al botón de editar y aquí puedo remover los diferentes iconos que realmente yo no utilizo. Digamos que por ejemplo para mí es sumamente importante la parte de los datos móviles, pues puedo añadir esa sección aquí. Digamos que también quiero añadir la parte de sincronizar, la ubicación, en fin, puedes añadir los iconos que sean para ti sumamente importantes para que los puedas tener de rápido acceso cuando vas directamente a tus notificaciones. Sin embargo, también puedes editar este menú expandido para que tengas aún más opciones. Hay muchas opciones que tienes aquí que quizás no vale la pena tenerlas. Obviamente todo dependerá de tu uso. Digamos que no utilizas la parte de multicontrol porque no tienes múltiples dispositivos, pues lo puedes sacar de ahí y entonces quizás quieres añadir el modo avión para tenerlo rápidamente en tu teléfono. También puedes apagar o encender la parte del NFC. Te puedes mover aquí y encontrar múltiples opciones para poder hacer más cosas con tu teléfono, pero para mí una de las cosas más importantes que debes de tener en este modo expandido sería la parte del brillo atenuado. Vamos a darle aquí al botón de realizar para que veas este sistema porque para mí es sumamente importante. Por ejemplo, cuando tienes activado el modo extra atenuado es que la pantalla de tu teléfono va a disminuir aún más la brillantez, algo que será sumamente útil si por ejemplo utilizas tu teléfono antes de acostarte y no quieres que te moleste la brillantez, pues sin duda alguna tienes que activar esta función de tu teléfono. Ahora bien, el último truco que quiero compartir contigo sobre esta parte de configuración rápida es que si vamos otra vez al lapicito para poder editarla, aquí tenemos una opción que dice acceso a ajustes rápidos. Vamos a darles ahí y ahora puedes activar esta opción para que si te deslizas desde la parte izquierda del teléfono vas a ir rápidamente a tus notificaciones, pero si te deslizas desde la parte derecha de esta pantalla en la parte superior, cuando me deslizo desde aquí, pues voy directamente a este menú de configuración rápido expandido para que puedas llegar mucho más rápido a este menú. El botón lateral de tu Galaxy S24 se puede utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, lo puedes dejar apretado para activar el menú de apagar el teléfono o encenderlo, pero aquí puedes ir a la parte de ajustes del botón lateral para que puedas cambiar lo que hace cuando dejas el dedo apretado sobre este o cuando lo tocas dos veces. Obviamente para muchas personas será sumamente útil activar la función de abrir rápidamente la cámara, pero no te quedes ahí, puedes activar otras funciones si para ti la cámara no es tan importante. Puedes por ejemplo abrir diferentes aplicaciones o funciones. Vamos a darle aquí al botón de configuración. Incluso puedes activar la linterna dejando el dedo apretando dos veces este botón, pero también puedes activar el intérprete. Así que esta nueva función de tu Galaxy S24 la puedes activar tocando dos veces este botón. Te recuerdo una vez más que ya hice un video completo de todas las funciones de inteligencia artificial donde podrás encontrar cómo es que funcionan todos estos detalles de tu nuevo teléfono. Por último, en esta sección puedes modificar qué pasa cuando dejas el dedo apretado. Puedes decidir si quieres que vaya a este menú de apagar o encender el teléfono o que entonces se active Bixby, el sistema de asistente virtual de tu teléfono. Así que tienes estas opciones en tu Galaxy S24 para que pueda funcionar perfectamente para ti. La pantalla de tu nuevo teléfono es increíble y para poder sacarle el máximo te voy a enseñar una
una función un poco secreta. Vamos aquí a la parte de configuración, bajamos hasta la parte de funciones avanzadas y bajamos un poquito más hasta encontrar la parte del brillo del video. Una vez estemos aquí en esta parte, vas a poder modificar cuáles aplicaciones se pueden beneficiar de esta nueva función. Aquí el teléfono te permitirá activar esta función que le da un poquito de más brillo a los videos que veas en tu teléfono, pero eso no funciona solamente en la aplicación de videos de los que grabas con tu dispositivo, sino que también lo puedes activar en las diferentes aplicaciones de tu teléfono como YouTube, Netflix, TikTok. Obviamente dependiendo de las aplicaciones que tengas en tu teléfono, esas serán las que aparecerán en esta lista, así que asegúrate de visitarla para que puedas modificar cómo es que realmente se ven los videos en tu nuevo teléfono. Una de mis funciones favoritas de los teléfonos Samsung es en la parte de gestos y movimientos. Vamos aquí a la parte de configuración y bajamos hasta la parte de funciones avanzadas. Aquí bajamos a la sección de movimientos y gestos y aquí tenemos muchas opciones que puedes activar, como por ejemplo levantar para activar, doble pulsación para encender o apagar la pantalla, como también lo opuesto para que la puedas encender, y también la parte de silenciar, que el teléfono lo puedas poner boca abajo para que entonces puedas silenciar la llamada o la alarma, etcétera. Vamos ahora a enseñarte estas funciones. Por ejemplo, si estoy aquí en la pantalla de inicio y toco 2 veces, vas a poder ver que se apagó la pantalla, y cuando el teléfono está apagado toco 2 veces y voy a poder encender la pantalla del mismo. De igual forma, si está en una mesa y quiero entonces poder despertar el teléfono sin tener que tocar la pantalla o la tecla lateral, simplemente lo levanto. Voy a hacerlo aquí un poquito fuerte para que puedas ver, pero realmente en el uso natural, cuando agarras el teléfono de una mesa, se estará encendiendo la pantalla para que lo puedas utilizar rápidamente. Una función sumamente útil si tienes un reloj inteligente o unos audífonos es utilizar la carga reversible de tu dispositivo para poder cargar ese accesorio. Para poder activar eso, vamos aquí a la parte de configuración rápida y aquí el teléfono tiene ya un botoncito de uso compartido de batería. Una vez activamos esto, ya está listo para cargar. Simplemente ponemos el teléfono boca abajo y colocamos el accesorio, ya sea audífonos o tu reloj inteligente, en la parte trasera del teléfono para que entonces comience a cargar la batería del mismo. Si eres como yo, te gusta escuchar videos o podcasts en YouTube cuando estás haciendo otra cosa en tu teléfono, y eso lo puedes hacer directamente en el navegador de Samsung. Aquí tengo un video. Si por ejemplo le doy a reproducir el mismo y me salgo del navegador, pues entonces ese audio de ese video no se estará reproduciendo. Como puedes ver, no aparece aquí en la parte de las notificaciones del reproductor de audio de una página, pero por ejemplo en este navegador podemos ir directamente a la parte de ajustes y bajamos un poquito hasta la parte de funciones útiles, y una vez activemos esta parte, vamos a la parte de reproducción en segundo plano, vamos a activarlo, vamos otra vez a ese video, vamos a reproducirlo para que puedas ver cómo es que realmente funciona. Vamos a adelantarlo un poco, y ahora cuando me deslice otra vez hacia la pantalla de inicio, cuando me deslizo aquí en la parte de notificaciones, tengo un reproductor de ese audio para continuar escuchando ese video, ya sea un video de YouTube, un podcast, en fin, lo que tú quieras, y te puedes mover incluso en esta barrita de navegación para que puedas adelantar o ir hacia atrás como si fuera una canción. Algo que tienes que cambiar rápidamente en tu Galaxy S24 es ponerle un nombre específico para que sea un poco más fácil poder encontrar tu teléfono cuando te quieran compartir una foto o un video y hay otros teléfonos Galaxy alrededor. Vamos aquí a la parte de configuración y bajamos prácticamente hasta el final, le damos acerca del teléfono y aquí va a aparecer el nombre de tu dispositivo. Vamos a darle editar, aquí me aparece Hernán S24, pues obviamente puedes cambiar el nombre. Voy a poner aquí un poquito en español, estaba como en inglés, así que tengo Hernán S24, quizás puedo ponerle una R de mi apellido, realizado, y ahora tengo un nombre en mi teléfono para que sea un poco más fácil poder identificarlo entre otros dispositivos. Algo que es sumamente importante para muchas personas es cómo crear stickers, calcomanías o adhesivos directamente desde las fotos de tu teléfono, y para poder hacerlo es sumamente fácil. Aquí tenemos un sujeto, dejas el dedo apretado sobre él y el teléfono escaneará la foto para poder determinar cuál es el sujeto, y ahora apretamos aquí el botón de menú y le damos guardar como adhesivo. Ahora el teléfono te preguntará si quieres aplicarle diferentes efectos, como por ejemplo un contorno blanco para que se pueda distinguir del fondo. Vamos a darle realizado y ahora el mismo estará guardando en mi paquete de calcomanías en mi teclado. Por ejemplo, en la aplicación de WhatsApp, si voy aquí a escribir un mensaje, aprieto aquí el botón de emojis y ahora en la tercera opción que se ve como una flor, ahora aquí tengo directamente mi calcomanía, mi sticker. Desafortunadamente
aunque todavía no lo envía como un sticker tradicional, todavía falta que WhatsApp se actualice para que pueda permitir este nuevo formato, pero aquí te estoy enseñando cómo hacerlo para que estés preparado una vez llegue esa función a WhatsApp. Los widgets en la pantalla de inicio de tu Android realmente no son nada nuevos, pero te voy a enseñar una función sumamente útil. Aquí yo tengo la parte del clima, pero si dejo el dedo apretado sobre este widget puedo crear una pila para poder tener múltiples widgets en un solo espacio, para de esa forma poder ahorrar un poco más de espacio en tu pantalla de inicio. Aquí te estará mostrando otros widgets que son compatibles con este espacio. Vamos a simplemente escoger esta parte de la batería, le damos añadir y ahora tengo otro widget aquí que me puedo deslizar sobre este para poder tener acceso a esos otros que añada, y simplemente puedo seguir añadiendo otros widgets. Aquí le doy al botón de más, vamos a simplemente añadir el de calendario para poder ver mis próximos eventos, y como puedes ver aquí me puedo mover entre los diferentes widgets o simplemente deslizándome aquí para poder saber y estar al tanto de lo que estará pasando en mi teléfono sin gastar tanto espacio de la pantalla de inicio. Cuando estés configurando tu nuevo teléfono es posible que tengas que mover múltiples aplicaciones a una sección de la pantalla de inicio, y en vez de hacerlo uno a uno sumamente lento, te voy a enseñar un truco de cómo lo puedes hacer rápidamente. Vamos aquí a esto, simplemente es un ejemplo de decidir que quiero Gmail. Le vamos a dar aquí el botón de seleccionar y ahora simplemente comienzas a seleccionar otras aplicaciones que quieras añadir. Aquí tengo estas 4 y ahora simplemente dejo el dedo apretado sobre una de ellas, lo deslizo hacia arriba y ahora una vez lo suelte aquí en mi pantalla de inicio estaré moviendo prácticamente 5 iconos de una manera sumamente rápida. Tu Galaxy S24 es un teléfono sumamente poderoso y aquí te estaré enseñando algunas funciones de multitarea. Obviamente, para activar el modo de multitarea nos deslizamos hacia arriba en este sistema de navegación con gestos y ahora podemos tocar aquí el icono de esta aplicación y darle aquí en la parte de abrir en vista emergente, y ahora como puedes ver tengo como una aplicación flotante que puedo incluso mover y colocar en una esquina, puedo esconder para que no me moleste, la puedo agarrar otra vez para poder traerla a mi pantalla de, ¿verdad?, donde sea que esté trabajando. Puedo tocar aquí esta barrita para hacerla más grande o hacerla más chica para que se vea como si fuese una burbuja flotante. Una vez toque aquí puedo también incluso cambiar la transparencia para poder ver mejor lo que está pasando en la parte trasera. Si tengo que escribir algo o leer algo, pues puedo tener estas opciones. Incluso también aquí puedo ir directamente al modo de pantalla dividida, donde entonces puedo escoger otra aplicación. Vamos a ir por ejemplo al navegador de Samsung y aquí tengo dos aplicaciones corriendo a la misma vez. En esta parte podemos deslizarnos aquí en el medio para hacer una más pequeña u otra más grande. También tenemos este botón de menú donde están aquí los tres puntitos y podemos entonces cambiar la posición, una arriba u otra abajo. Pero también podemos hacer algo sumamente importante, podemos apretar esta estrellita para entonces decirle al teléfono que lo añada tanto a la pantalla de inicio como también a la parte de paneles Edge. Vamos a añadirlo a la pantalla de inicio y ahora tengo un botoncito que me llevará directamente a estas dos aplicaciones para poder hacer una multitarea bastante rápida y eficiente. Otra función de multitarea sumamente importante en tu teléfono es esta parte que está en la parte derecha media escondida y sería la parte de paneles Edge. Aquí como puedes ver me deslicé de derecha a izquierda para poder abrir esta función y aquí obviamente todavía está bastante limitada, no tengo muchas aplicaciones, pero como puedes ver se puede convertir como un lanzador de aplicaciones que puedo abrir no importa donde esté. Vamos a decir que por ejemplo estoy aquí en el navegador, me deslizo aquí y puedo tener acceso a mis otras aplicaciones, como también poder añadir más aplicaciones dependiendo de lo que tú quieras hacer con tu teléfono. Digamos que quiero tener la calculadora aquí, esto simplemente es un ejemplo, vamos a añadirle en esta parte, añado aquí el navegador Chrome, la cámara, en fin, puedes añadir las aplicaciones que tú quieras aquí en esta parte de aplicaciones de paneles Edge. Sin embargo, como vimos anteriormente, cuando tengo aquí dos aplicaciones abiertas a la misma vez, cuando toco este botón de menú, le doy a la estrellita, lo puedo añadir como una aplicación en los paneles Edge. Para esa manera también en esta parte de este lanzador de aplicaciones puedo también abrir dos aplicaciones rápidamente directamente desde ahí. Como es de esperarse, tu teléfono también te permite personalizar esta función de paneles Edge. Vamos aquí a la parte de configuración y bajamos hasta la sección de pantalla. Tenemos que bajar un poquito hasta encontrar la parte de paneles Edge y aquí tenemos varias opciones. Puedes por ejemplo
ejemplo, decidir qué pasa cuando lo tocas, los colores, aquí podemos colocarla un poquito azulito, podemos cambiar la transparencia para que se vea más notable o menos notable, también el tamaño para que sea quizás un poquito más fácil o un poquito más, ¿verdad?, difícil de poder tocarlo, también la posición, aquí tenemos una flechita para poder ponerlo más arriba o más abajo, dependiendo de cómo es que tú lo prefieres y cómo es que utilizas tu teléfono, también la posición, si lo quieres en la parte izquierda o la parte derecha, en fin, puedes controlar bastante de cómo es que funciona este panel Edge, también el grosor para que sea un poquito más fácil poder abrirlo o más recogido para que no te moleste mientras estás viendo cualquier cosa en tu teléfono, así que tu teléfono tiene muchas opciones para poder personalizar esta función de paneles Edge. Y por último quiero compartir un truco sobre cómo puedes personalizar tu teléfono un poquito más, y es que cuando dejamos el dedo apretado aquí en la parte de fondo de pantalla, vamos aquí a escoger otro fondo de pantalla, vamos a darle aquí a la sección de fondo de pantalla, vamos a escoger, digamos por ejemplo este que tiene como un poco de amarillo, vamos a darle hecho. Ahora tu teléfono en la parte aquí de paleta de colores te va a permitir escoger unos colores dependiendo del fondo de pantalla. Aquí el teléfono detectó este sistema de paletas, vamos a escoger este que es un poquito más acorde al fondo de pantalla, aunque también puedes escoger colores básicos si quieres algo un poquito más fácil, de la que no sea tan chocante o tan diferente, pero también podemos aplicar esta paleta de colores también a los iconos. Desafortunadamente no funcionará en todos los iconos. Los iconos que funcionen dependerán de si tienen esta función activada o no. Obviamente los de Samsung ya funcionan y como puedes ver aquí los iconos han cambiado. Hay algunos que no funcionan, pero realmente son los menos, así que de esa manera puedes personalizar un poco más tu nuevo teléfono. Y con ese último truco te he enseñado varias nuevas funciones de tu Galaxy S24. Déjame saber aquí en la sección de comentarios si tienes alguna duda o pregunta, y si tienes otra función bastante útil que quieras compartir con otras personas, déjalo también en la parte de comentarios de este video. Si te gustó este video, suscríbete y dale like para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.